Buenas tardes, licenciado. En este momento voy a exponer un poco lo que es sobre el lenguaje. Su definición. El lenguaje nace como el más importante de los inventos que el ser humano ha diseñado para llegar a una comprensión del mundo. Desempeña una función esencial en las sociedades y en la civilización, debido a que indice directamente en el desarrollo y progreso de todos los ámbitos. El lenguaje también es el sistema a través del cual el hombre comunica sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. Aquí voy a hablar sobre su función. Tenemos aquí el lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo nos dice que, junto a las palabras, todo aquello que sirve en comunicación para dar sentido a lo que queremos transmitir, ya sean las pausas, la pronunciación, el tono, las exclamaciones. Todo ello conforma el lenguaje expresivo, imprescindible para que el receptor capte el mensaje. Un ejemplo sería, ¡qué mañana tan hermosa! Acá tenemos la apelativa. Es la función que nos permite dar una orden, hacer un ruego o hacer una petición. Es la función con la que se pide a otra persona que haga algo. Un ejemplo es, recoge tu ropa. Acá también tenemos la metalingüística, se utiliza para hablar de la propia lengua. Su uso más común se utiliza para hablar del significado de una pregunta. En español no se usa tanto para las reglas de pronunciación, ya que nuestra pronunciación se basa en una serie de fonemas casi únicos de cada letra. Aquí también tenemos la función referencial. Nos dice que es una de las funciones del lenguaje por la cual transmitimos la información de manera objetiva. Podemos utilizarla como para informar acerca de los objetos o personas que nos rodean, hechos que han sucedido o que sucederán. Un ejemplo sería, la joven tiene 16 años. Acá tenemos la función fática. Nos dice que se usa cuando se necesita iniciar, mantener o terminar una conversación o intercambio comunicativo. Una oración para iniciar la conversación sería buenas noches o buenos días. Y aquí tenemos la poética. Es un ejemplo de lenguaje en el que se emplean diferentes recursos poéticos, como podrían ser las figuras poéticas mismas. Acá tenemos lo que es algunos tipos de lenguaje. Aquí tenemos de lo que es el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito es la lengua que compone por la representación gráfica de expresiones orales. En otras palabras, el lenguaje escrito es el equivalente gráfico del lenguaje hablado. También acá tenemos el lenguaje virtual en la comunicación cotidiana. Breve glosario de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Acá tenemos el lenguaje gestual como cualquier sistema organizado a base de gestos o signos corporales, comprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción auditiva o táctil, empleados por personas que o bien no tienen una lengua común para comunicarse. Acá tenemos el lenguaje oral, comprende el lenguaje hablado, se manifiesta a través de sonidos utilizados para expresar un sentimiento, pensamiento o idea. Acá tenemos el tipo de lenguaje articulado. Nos dice que está constituido por un conjunto de símbolos fonéticos. Se aplica al lenguaje oral del ser humano, al estar formado por un número determinado de sonidos que combinan de manera diferente para formar palabras con significado. Acá tenemos el lenguaje visual. Es el que desarrollamos en el cerebro relacionando con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos. Acá tenemos el lenguaje en transcripto.
es aquel que intenta representar finalmente los fonemas o sonidos de una lengua sin respetar las reglas ortográficas de esa lengua. Y tenemos el lenguaje textual. Representa la comunicación a través de letras por medio de distintos sistemas de escritura. Bueno, y acá tenemos lo que es la importancia del lenguaje para la humanidad. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad o en conjunto. De todas maneras, muchas gracias.